Genograma y genosociograma. Genosociograma de genealogía, árbol genealógico, y de sociograma, representación de los vínculos, relaciones, es decir, del árbol genealógico con sus hechos señalados, los acontecimientos importantes, y puesta de manifiesto gráficamente de los lazos afectivos. El genograma es un árbol genealógico comentado, con algunas señales, utilizado sobre todo en terapia sistémica y por sociólogos que no son psicoanalistas y por lo tanto ahondan menos en los relatos de vida a la búsqueda de vínculos ocultos o inconscientes, lo cual hacemos en el genosociograma. El genosociograma es un genograma más investigado. El genosociograma permite una representación sociométrica afectiva, figurada del árbol genealógico familiar, con sus características de apellidos, nombres, lugares, fechas, marcas, vínculos y principales sucesos de vida. Nacimientos, bodas, fallecimientos, enfermedades importantes, accidentes, traslados, ocupaciones, jubilación. El genosociograma es una representación del árbol genealógico comentado, genograma, con una puesta de manifiesto, por flechas sociométricas, de los diferentes tipos de relaciones del sujeto, con relación a su entorno y a los lazos entre los diferentes personajes, de la copresencia, de la cohabitación, de la coacción, de las díadas, de los triángulos, de las exclusiones. ¿Quién vive con quién bajo el mismo techo y come en la misma olla? ¿Quién cría los hijos de quién? ¿Quién huye y a dónde? ¿Quién llega, nacimiento, traslado, en el momento en que otro se va, muere o se va? ¿Quién sustituye a quién en la familia? ¿Y cómo se hacen las reparticiones, sobre todo después de una muerte, herencias, donaciones? Los favorecidos, los desfavorecidos, las injusticias, las cuentas familiares y sociales, las repeticiones. Algunos relacionan el origen del genograma con una conferencia de Murray Bowen en 1967 sobre la terapia familiar, pero se podría decir que el genograma ha salido de las primeras reflexiones sobre los lazos familiares complejos hechas por Moreno y su átomo social, sin que los diversos practicantes de la terapia familiar sistémica y del genograma describan esta genealogía histórica. Los utilizadores ahondan más o menos en las relaciones, los lazos, los pormenores. Sin embargo, la luz psicosocial y psicoanalítica, con algunas referencias en eco, así como la percepción de los cambios de sujeto y también del ritmo respiratorio, profundiza y enriquece la exploración por el genograma y hace de él un genosociograma. Así se pone de manifiesto lo dicho y lo no dicho, los lazos y las relaciones socioafectivas presentes y pasadas. Se trabaja la comunicación no verbal y lo expresado, los agujeros y los olvidos, las rupturas, las roturas, las fracturas del alma, las sincronías y coincidencias de fechas de nacimiento, muerte, boda, separación, accidentes, aparición de enfermedades, fracasos en exámenes, los acercamientos, las fechas aniversarios o importantes del mundo personal del sujeto, de su mundo familiar, su átomo social y de su entorno socioeconómico, la realidad personal psicológica para que la persona comprenda mejor su vida y pueda darle sentido. Freud y la inquietante extrañeza. A veces cosas vistas y oídas en psicoterapia parecen extrañas, incluso a terapeutas curtidos. Pero cuando se oyen varias veces en diferentes enfermos, cuando se escuchan sin idea preconcebida, cuando se oye de un oído atento, a la vez neutro y benévolo, todo lo que el ser humano puede contar, dichas cosas pueden dar sentido subjetivo para el sujeto paciente y sentido para el terapeuta, sobre todo si uno no está apegado a una teoría
que sería probablemente reductora de lo que puede aparecer otra vez y que es inesperado. Y luego solamente pueden abrir nuevos paradigmas y volverse hechos clínicos, después científicos. Freud describe la inquietante extrañeza. Todo lo que en las personas, las cosas, las impresiones sensoriales, los acontecimientos o las situaciones despierta en nosotros el sentimiento de inquietante extrañeza y permite deducir de ello el carácter oculto y común a todos estos casos. La inquietante extrañeza será esta clase de lo espantoso, que se vincula con cosas conocidas desde hace mucho tiempo y desde siempre familiares. Nuestra encuesta fue llevada sobre una serie de casos particulares. Solo es a posteriori cuando se vio confirmada. Freud describe la inquietante extrañeza como el regreso inesperado de elementos que hubiesen tenido que estar superados desde tiempo o atajados y que quedarían del pasado del hombre primitivo, un regreso de lo arcaico, de elementos que hubiesen podido o debido estar reprimidos, vinculados al horror, la repulsión, la angustia, lo espantoso, vinculados a los tiempos que vivimos. Podemos discernir en esto, con María Torok, el efecto duradero y lancinante de un secreto de familia, la obsesión de un secreto familiar, o el regreso inesperado de lo reprimido, o los traumatismos de los horrores de la guerra. Encontramos en Freud una de las bases teóricas para apoyar, como otros terapeutas que practican lo transgeneracional, en las angustias, en los periodos de frío mortal, cercano al síndrome de Raynaud y de espanto, y o las pesadillas repetitivas de descendientes de supervivientes a dramas, catástrofes y horrores innumerables de guerra. Estos síntomas aparecen frecuentemente en periodos de conmemoración y o de aniversario. Que los hechos hayan sido callados, sabidos y no dichos u ocultos, secreto y también no dicho, o históricamente conocidos pero no hablados dentro de la familia, recuerdos de guerra, campos, bombardeos, cataclismos. Son signos cercanos a traumatismos de viento de bala de cañón. Terapia familiar y genograma, genosociograma. La emergencia de la familia, de la película y del video sobre la escena terapéutica puso de manifiesto la importancia de los vínculos y del modo de comunicación en la familia, su salud o su enfermedad, y permitió precisar o incluso afinar y conceptualizar el genosociograma como herramienta de investigación y de tratamiento. Lo que vamos a llamar terapia familiar sale de las investigaciones de Frieda Fromm Reichmann, quien, hacia 1948, se interroga sobre los esquizofrénicos y trabaja con sus familias, los filma y los hace filmar. Si el sueño fue, según las propias palabras de Freud, la vía real hacia el inconsciente, la familia del esquizofrénico y sus interacciones, filmadas y estudiadas a cámara lenta, sería la vía hacia el desciframiento del universo interior de las familias y de los estilos y modos de comunicación verbal y de expresión no verbal. Hacia 1956, en la Universidad de Stanford en Palo Alto, después de Frieda Fromm Reichmann, otros exploradores alrededor de Gregory Bateson, Jay Haley, John Wickland, Don Jackson y Paul Watzlawick y la célebre terapeuta familiar Virginia Satir empiezan a hacer investigaciones en esta dirección. Se podría decir que es gracias a una coincidencia feliz de circunstancias, serendipity, que tanta gente de alto nivel y de formaciones diferentes se encontraron en Palo Alto, juntas para intercambiar y confrontar puntos de vista de disciplinas diferentes. Es así como el grupo de Palo Alto se estructuró. La mayoría de entre ellos benefician del tiempo de su año sabático en Palo Alto, California, como fellows
del Institute for the Advanced Study in the Behavioral Science. El grupo llamado de Palo Alto. Lo que se llama el grupo de Palo Alto enuncia la hipótesis del doble nexo, doble coacción, trastorno grave de la comunicación en la familia. Se emiten mensajes, pero más que contradictorios, están estructurados de tal modo que mientras afirman algo verbalmente, afirman al mismo tiempo otra cosa de otro modo. Por ejemplo, por el lenguaje del cuerpo, y por lo tanto las dos afirmaciones se excluyen o se bloquean. Es un doble mensaje doblemente coaccionante. Así, si el mensaje es una orden, hay que desobedecerla para obedecerla. Pero también está prohibido hablar de ello, o incluso comentar el hecho que es confuso, contradictorio y obligatorio. Una persona acogida en una situación de doble coacción corre el peligro, por lo tanto, de encontrarse castigada o de sentirse culpable cuando percibe las cosas correctamente y de estar designada por su familia como mala o loca, el enfermo designado, por haber mostrado que hay una desarmonía, una disonancia entre lo que ella ve, percibe y lo que debería ver o sentir. Esta terapia familiar clásica salida del grupo de Palo Alto se apoya, en su proceso teórico, sobre la idea de sistema y de homeostasía, es decir, de equilibrio y de reglas de la familia. Los practicantes del Mental Research Institute, como Watt Lawick, así como Whittaker y Napier, hablan ya de terapia familiar sistémica surgida del pasado del paciente, de la terapia familiar sistémica, y 20 a 30 años después utilizan el genograma. Terapia sistémica estratégica. También hay una corriente de terapia familiar intergeneracional. Los sistémicos de esta escuela teórica, designada como terapia sistémica estratégica, usan la paradoja, lo que lo provoca, el enfermo designado y su familia. Consideran que la realidad del problema del enfermo es conocida por el enfermo y también es conocida por su familia. Su principio de base es que cada cual puede definir su propia realidad. Las soluciones a las dificultades encontradas en la vida, que sean del orden de la salud física o psíquica, se vuelven el problema esencia. La intervención quiere volver a definir la realidad de un modo más funcional. Podríamos decir, en un lenguaje que sería quizás también el de Goffman, que hay que llegar a ver, percibir, situar un acontecimiento en otra perspectiva, en otro marco, es decir, en otro contexto, hacer otro planteamiento. Terapia sistémica estructural. La terapia familiar estructural, otra rama de la terapia sistémica, se propone cambiar las costumbres relacionadas de la familia, relaciones que se han vuelto estereotipadas. En Filadelfia, en la Child Guidance Clinic alrededor de Minuchin, estos sistémicos hicieron escuela y sus técnicas fueron ampliamente adoptadas, sobre todo para la terapia de los niños. Se trata, naturalmente, en lo que a este grupo se refiere, de un proceso centrándose sobre el aquí y el ahora. Es Murray Bowen, conocido por su concepto de masa de yo familiar y por sus técnicas de transformación de los conflictos triangulares, triangulación en conflictos de dos, díada, quien levanta por este hecho el problema de la transmisión de angustia de una generación a otra, si no se rompe la triangulación. En una entrevista en 1991, en la revista Time, para su puesta en escena de Mademoiselle Julie de Strindberg en el Teatro Real Dramático de Estocolmo, Ingmar Bergman decía: «Esta obra habla de las 3 heridas psíquicas de Mademoiselle Julie. Hay gente en este mundo que han elegido llevar la culpabilidad de los demás, y ella es de estas. Naturalmente, esta obra, como cualquier otra de Strindberg, se inspira de una experiencia autobiográfica y cuenta la angustia del hijo de la sirvienta y de los dramas familiares repetitivos de la vida del autor. Es como la túnica de Nessus, que pega a la piel
del que almacena la angustia de los ancestros. Terapia familiar psicoanalítica. Pero la evolución que más nos interesa reside en las terapias familiares que, saliendo de bases psicoanalíticas, intentan una extensión de los conceptos y herramientas analíticas a la familia, considerada como una serie de díadas. Nick Ackerman basa su práctica en conversaciones duales para ayudar a la familia a tomar conciencia de las ideas erróneas y particularmente de los remanentes del pasado. Lealtades invisibles. Pero el terapeuta de esta escuela de Filadelfia, quien aportó una ampliación del enfoque transgeneracional, es el psicoanalista de origen húngaro Iván Bosz-Szorményi-Nagy. Para él, este concepto es el que le distingue claramente de la escuela de Palo Alto. Las relaciones son un nexo mucho más significativo que los modelos transgeneracionales de la comunicación, de las relaciones que deben tener en cuenta la justicia y la equidad en el seno de la familia. A través de estas relaciones es la vida, su vida, que nos transmiten los ancestros y que transmitimos a la posteridad. En su consulta, él hacía hablar largamente a sus clientes de su vida, porque para él el objetivo, la fuerza de intervención terapéutica, sería la restitución de una ética de relaciones transgeneracionales. Lo que más llama mi atención es que los terapeutas fundadores de lo transgeneracional, aunque las relaciones con los padres de los padres, los nexos con los ancestros corren a lo largo de la reflexión y práctica terapéutica desde Freud, de un modo u otro, estos psicoterapeutas proceden todos de Europa del Este y de Europa Central. Quizás se deba este hecho a la herencia de la inmigración y de la doble cultura. Quizás es esto una prueba más del arraigamiento de cada cual en su cultura, en sus raíces, que sea consciente o más bien inconsciente. En los países del Este, en Europa Central como en Rusia, en los eslavos como alrededor del Mediterráneo, la familia es un átomo social muy fuerte, un nido, un clan soldado, una matriz, a partir de la cual uno se construye y encuentra su identidad. Uno de los pensamientos claves de Bosz-Szorményi-Nagy es el concepto que se refiere a la lealtad. Concepto que se refiere a dos niveles de comprensión. Un nivel sistémico, es decir, a un sistema social, y un nivel individual, es decir, psicológico. La lealtad se compone de la unidad social que depende de la lealtad de los miembros del grupo, el cual grupo cuenta con la lealtad de sus miembros y de los pensamientos, las motivaciones de cada uno de los miembros como individuo. De aquí el concepto de justicia y de justicia familiar. Cuando no está hecha justicia, esto se traduce por la injusticia, la mala fe, la explotación de los miembros de la familia los unos por los otros, a veces por la huida, el desquite, la venganza, incluso por la enfermedad o el accidente repetitivo. Cuando de otro modo hay afecto, atenciones recíprocas y las cuentas familiares están mantenidas al día, se puede hablar de balanza de las cuentas familiares y del gran libro de las cuentas de la familia, en el cual se ve si está en crédito o en débito, si se tienen deudas, obligaciones, méritos, sin lo cual se tiene, generación tras generación, una serie de problemas. La parentificación. El tercer concepto fundamental de Bosz-Szorményi-Nagy es el de parentificación. La parentificación es una inversión, una mala concepción de los méritos y de las deudas. La deuda más importante de la lealtad familiar es la de cada hijo frente a sus padres por el amor, el cariño, los cuidados, el cansancio y las atenciones que recibió desde su nacimiento hasta el momento en que se vuelve adulto. El modo de liberarse de sus deudas es transgeneracional, es decir, que lo que hemos recibido de nuestros padres lo devolvemos a nuestros hijos, lo cual no impide
cuando nuestros padres se vuelven viejos, que tengamos hacia ellos unas atenciones y deudas, entre las cuales las de ayudarles a vivir sus últimos años, pasar de la vida a la muerte. Pero la parentificación es la inversión de los valores, es decir, la situación en la cual los hijos, incluso de cierta edad, se vuelven los padres de sus propios padres. El mito familiar o la saga de la familia. Aquí se toca el campo de un mito familiar que solo se aclara cuando se entiende el sistema, este conjunto de unidades mutuamente interdependientes. Para vos, Sormen Shinaji, el individuo es una entidad biológica y psicológica, cuyas reacciones están determinadas tanto por su propia psicología como por las reglas del sistema familiar. En un sistema familiar, las funciones psíquicas de un miembro acondicionan las funciones psíquicas de otro miembro. Hay una regulación recíproca perpetua y las reglas que se refieren al funcionamiento del sistema familiar son tan implícitas como explícitas, pero esencialmente implícitas, y los miembros de la familia no son conscientes de ello. Lo esencial de las reglas se considera como adquirido y lógico en nuestra familia, por lo tanto sin explicación. El mito familiar se vuelve manifiesto a través del pattern de funcionamiento. Pattern es el modelo estructurado, el patrón, el dibujo. Ciertos se organizan según patterns o patrones que consideraríamos malsanos, pero no sé cómo cualificar de otro modo la traición, la vendetta, el asesinato, la defensa sana o malsana del honor de la familia. Estos ritos forman un conjunto, una especie de todo, de gestalt relacional, que está estructurado inconscientemente y que implica a todos los miembros de la familia. Cada uno de estos ritos contribuye a equilibrar las cuentas familiares, la posición o la actitud explotativa, que está equilibrada o no por una actitud generosa. Por momentos explotamos a nuestra familia y la situación. Un hijo explota a su familia porque se hace mantener, alimentar, albergar, etc. y al mismo tiempo les da amor u otra cosa. Hay una balanza, un equilibrio entre lo que está recibido y dado. Si no, síntomas más o menos graves aparecen. La herencia moral es tan importante, pensamos, como la herencia profesional o económica. Este código personal determina la escala de los méritos, ventajas, obligaciones y responsabilidades que son reacciones aprendidas, que están inscritas en la historia de la familia, la historia vivida y genética de la familia que se puede volver a encontrar. La contabilidad familiar, la seguridad de base, la injusticia. Hay una contabilidad familiar implícita. No solo se trata de dinero. Quiero decir, no es tanto el dinero que mi abuelo había dado a sus hermanos y a sus hermanas. Había dado dinero procedente de su trabajo. Había trabajado mucho y muy joven para mantenerles. Sobre todo había dado amor, afecto y apoyo, alegría, felicidad y seguridad básica. Esto se transmite entre los descendientes de mi abuelo y de sus hermanos y hermanas. Éramos 400 en París para celebrar las bodas de plata de mi tío en segundo grado y de mi tía en segundo grado Natalia. Seguimos, ahora somos primos al modo de Bretaña. Seguimos dándonos apoyos recíprocos. Uno de mis primos y su mujer siguen celebrando el aniversario de su abuela, muerta hace más de 50 años, e invitarnos a todos, aunque sea comiendo por turnos, pero es la familia y es una fiesta. Como se dice en Rusia, nos apretamos, estamos estrechos, pero estamos todos y nadie hiere ni olvida a nadie. Es un poco en este orden de ideas que encontramos la contabilidad de los méritos y deudas, según Bosor Menshinaji, tal como creí comprenderla según sus escritos. Pero hay injusticias sufridas que hacen daño. Lo veo con bastante frecuencia en la aparición de cánceres vinculados al estrés y el resentimiento, entre otros factores.
La gente no consigue perdonar la injusticia sufrida. Está vinculada a esta contabilidad tan compleja del gran libro de cuentas de la familia, de lo que le es debido y de lo que debemos a los demás para la balanza de las cuentas para saldar toda cuenta. Mi experiencia terapéutica de los 30 últimos años revela que el poner distancia geográfica, que la huida de un individuo no le libera realmente de lo que él llamaría sus deudas frente de su familia. No se puede evitar la tiranía de sus obligaciones evitando al acreedor. Una huida frente a las obligaciones familiares puede impregnar todas las relaciones humanas del individuo, petrificando por una culpabilidad insoportable, difusa y sin objeto. Puede volverse paralizado por una culpabilidad existencial amorfa e indefinible. Bosormenji Nagy se pregunta si hay una realidad objetiva. ¿Puede existir la realidad objetiva en las relaciones? La palabra objetivo implicaría una ausencia de informaciones falsas o inexactas y una ausencia de distorsión de hechos por un desvío emocional. Para él, la objetividad tiene sentido en la relación entre dos personas solo si se acompaña de una toma de conciencia simultánea para cada una de ellas, de sus propias necesidades así como de las de la otra, ambas esforzándose al mismo tiempo de hacer que el otro sea el objeto de sus propios deseos y necesidades. Esto es un proceso relacional muy complicado. El pensamiento del autor es complejo, pero puede ser aclarado por referencias a Moreno y Carl Rogers, verse por los ojos del otro. Y sin embargo dice que no se debe olvidar que las necesidades del individuo comprenden la condensación de las cuentas relacionales no saldadas de su familia de origen, además de la reactivación de sus propios procesos psíquicos de la infancia. Es aquí cuando se ve, como Alan de Mijola lo mostró, a qué punto los problemas familiares, por ejemplo, del poeta Arthur Rimbaud, le impidieron vivir, no conseguía resolverles y huyó. Uno de sus problemas era el abandono de su padre, militar, cuando tenía 6 años. Pero si remontamos las generaciones, se ve el mismo hecho. Su bisabuelo había abandonado 100 años antes a su hijo de 6 años y los padres del linaje seguían abandonando a sus hijos en la misma edad, marchándose o muriendo. Eran cuentas sin saldar de la familia de origen. Es esta reactivación, en la misma edad, que Josefina Hilgard llama al síndrome de aniversario o de doble aniversario, si el fenómeno se produce con cada uno de los hijos. Para comprender bien a una persona o a un individuo, se le define a partir de la extensión de sus necesidades, de sus obligaciones, de sus compromisos y de sus actitudes responsables en su campo relacional familiar, sobre varias generaciones. Lo que puede hacer la terapia transgeneracional o el genosociograma es aportar una herramienta y ayuda para permitir a un individuo tener el valor de enfrentarse a las obligaciones y a la culpabilidad frente a las deudas emocionales impagadas. Según Bosormenji Nagy, no hay familia sin un fundamento subyacente de solidaridad o de lealtad intrínseca originaria, antes del nacimiento del hijo o de los hijos. Cuando la gente repite sin parar la misma actitud y que no cambian, y que están fijados en sus papeles, es que la fijeza de los papeles sirve a las necesidades de la red de las obligaciones familiares. En un sistema familiar donde los papeles están fijados, interdependientes, la resolución de las cuentas está bloqueada y por lo tanto repetitiva o siempre aplazada a más tarde. Es así como la neurosis u otros síntomas persisten. Cada individuo, para ir mejor y para resolver sus problemas, no puede conseguirlo mientras no puede contar sobre un orden justo, sobre relaciones interpersonales leales o sobre un cambio de perspectiva referente a la existencia y a los papeles complementarios. Ayudante ayudado, cuidante cuidado,
como en la familia de Charles Darwin, siempre enfermizo y muy amado. La injusticia, el resentimiento. Mucha gente, muchos enfermos, piensan a menudo en los prejuicios que sufrieron. Vuelven a rumiar estas injusticias, están resentidos hacia el que les perjudicó. Hay una carencia, un hecho, algo, una injusticia, una promoción no recibida, un robo sufrido, una no atención cariñosa, un no reconocimiento que perfora a la persona y la trabaja, la roe desde el interior. El resentimiento está vinculado a un concepto cercano al de Bosormenji Nagy, el de no justicia, de injusticia sufrida. Como lo dicen los niños, no es justo. En alguna parte no se ha hecho justicia a la gente. Hay una injusticia, que sea de orden familiar, de orden conyugal o de orden profesional, a veces de orden nacional. La gente guarda un resentimiento que les atormenta y les mina del punto de vista de la salud hasta el cáncer o la muerte a veces. La injusticia del destino. Frecuentemente el sentimiento de injusticia es complejo. La injusticia, la desigualdad, se vive también respecto a la desigualdad del destino, referente a la salud, la resistencia física, la vida y la muerte. No es justo ser minusválido, enfermizo, morir joven, huérfano, tanto como la injusticia económica. Este sentimiento de injusticia del destino o de la suerte se acompaña frecuentemente de la culpabilidad del superviviente, el compañero que vuelve de un campo de concentración o de la guerra cuando sus amigos todos han muerto, en el hermano que sobrevive a un ahogo en el agua, a la hermana que sobrevivió a la terrible gripe española, de culpabilidad del que está provisto. El espanto transgeneracional, el traumatismo del viento de bala de cañón. Los cirujanos del emperador Napoleón, durante la terrible retirada de Rusia, habían observado el golpe traumático de ciertos soldados que habían rozado la muerte de muy cerca y sentido pasar el viento de la bala de cañón, matando o asesinando cerca de ellos a su compañero y hermano de armas. Algunos perdieron la memoria, como el coronel Chaveret. Otros fueron espantados y helados hasta lo más hondo del alma. Parece que la onda de choque que los conmovió se haya transmitido a algunos descendientes que están, a veces, helados hasta la médula o sienten malestares, angustias, constricción en la garganta, pesadillas en ciertos periodos de aniversario, por una especie de zoom de choques de frente, de las generaciones y del tiempo, un time collapse. No es justo, la injusticia sufrida, la verdadera justicia. No es justo no solo es el grito del corazón de los niños, sino también de mucha gente víctima de desgracias, víctimas del destino, enfermos, accidentes, malformaciones, cordón umbilical alrededor del cuello en el momento del nacimiento, seísmos, incendios, tormenta, ruptura de pantano, polución de playas, vandalismo alrededor de un partido de deportes, una fiesta salvaje improvisada, violaciones o agresiones sexuales, bombas terroristas o reivindicativas, errores de tiro o judiciales o largas huelgas, y que pagan los frascos rotos sin excusas. ¿De quién? Ni reparaciones. La experiencia clínica revela estos daños en las víctimas y sus descendientes. Pero recientemente policías neozelandeses y australianos han empezado a integrar en los países occidentales la costumbre maorí de verdadera justicia, después de constatar que policía y justicia buscan a los culpables y los castigan a veces, pero que nada se hace realmente para ayudar a las víctimas a superar el perjuicio, el dolo, los daños perdidos, el sufrimiento, el sentimiento de injusticia, frecuentemente más intolerable que el prejuicio financiero. La agresividad pasiva. Pero el sentimiento de injusticia puede también llevar a diversos comportamientos específicos de pobre víctima, manifestándose por una agresividad pasiva, evidentemente muy eficaz,
tanto desde el punto de vista familiar como político. Por ejemplo, la madre que gime: «Ve al cine, cariño, no te canses poniendo una bombilla en el techo, puedo quedarme en la oscuridad». O aún las huelgas del hambre y la lucha de pasividad victoriosa de Gandhi.